Muy buenos días y muy bienvenidos a otro episodio de Preguntando en Voz Alta. Os habla Elizabeth Clark y en este nuevo episodio nos acompañan Andy Wickham. ¿Cómo estás, Andy? Bien, gracias. Y Gerson Mercadal. ¿Qué tal? Bien, buenos días. Todos tenemos preguntas profundas y las respuestas a esas preguntas dan forma a nuestra vida. Esto es Preguntando en Voz Alta, un podcast de Fundación RZ. Quizás a estas alturas del 2020, un año que no pasará desapercibido en la posteridad, haya menos gente que piense que la vida le va fenomenal o que siga confiada en el progreso del ser humano. El programa a continuación lo grabamos prepandemia, así que no contiene el lenguaje del coronavirus, ni refleja la crisis económica actual, ni toda la angustia colectiva de los últimos meses. Aún así, la pregunta del programa sigue vigente: ¿por qué creer en Dios? Sobre todo, ¿por qué creer en Él si no siento necesidad de Él? O dicho de otra manera, ¿qué pasa cuando ya no tenemos nada más que pedirle a Papá Noel? Os invito a seguir reflexionando sobre el tema con Gerson Mercadal y Andy Wickham. Sí, es muy buena pregunta y en realidad es una que nos siguen haciendo, ¿verdad? Allá donde vamos sigue llegando esta pregunta: si la vida me va bien, ¿por qué necesito creer en Dios? Y la realidad es que es verdad que en muchos aspectos de la vida, de la sociedad, estamos viendo mejoras. Esta es la tesis que proponen gente como Pinker y más académicos que nos están diciendo que la realidad es que sí que estamos mejorando en algunos aspectos. Supongo que valdría la pena cuestionar qué quiere decir bien, ¿no? Que la vida te vaya bien, pero quizá podemos llegar a eso después. A mí lo primero que me viene a la mente es quizá esta dicotomía, ¿no? Entre ¿por qué creer algo? Y en el otro lado, el hecho de que la vida te vaya bien, como si por el mero hecho de que tú ya tengas tus necesidades cubiertas o satisfechas, eso eliminara la verdad de la otra parte, ¿no? Ese quizás es el primer punto que yo haría. Seguimos teniendo que descubrir cuál es la verdad. Simplemente el hecho de que algo me satisfaga no quiere decir que sea verdad o que no sea verdad, porque mucha gente ve a Dios como simplemente eso, ¿no? Una máquina expendedora a la que vamos cuando necesitamos algo. Y como ya lo tenemos o como Él no nos lo da, pues damos por sentado que eso significa que Él no está, no sea verdad, pero eso simplemente no funciona. A mí hay muchas cosas que me hacen sentir bien, pero eso no me dice nada acerca de si he conseguido esas cosas o no. Por ejemplo, la idea de montañas nevadas me hace sentir bien. La idea de un río de Nestí y árboles de Kinder Chocolate me hace sentir bien. La idea de una playa en Menorca bajo el sol me hace sentir bien. Las tres me hacen sentir bien, pero eso no te indica cuáles son verdad, cuáles son mentira, ¿no? Tenemos que diferenciar y separar esos dos conceptos. Por tanto, aunque hayamos conseguido todas estas cosas, seguimos teniendo que hacernos la pregunta: ¿es verdad? ¿Existe un Dios? ¿Hay un Dios en la realidad? Porque al final, ¿quién querría vivir una mentira? Me viene a la mente la película de Matrix, ¿no? Donde pues puedes tenerlo todo, donde puedes tener el trabajo en sueño, tener un salario increíble, ir a las mejores fiestas, tener los mejores amigos y estar, pues eso, disfrutando, tenerlo todo dentro de la realidad de Matrix. Pero ¿y si estás en una realidad que no es la que de verdad define el mundo? Y si estás inmerso en un montón de mentiras, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la vida? Yo creo que esa es una pregunta muy importante que está en el fondo detrás de esto. ¿Es tenerlo todo el propósito de la vida? O sea, sin negar que alguien pueda tenerlo todo, aunque creo que podríamos empezar a cuestionar qué significa eso de tenerlo todo, ¿no? A Elvis Presley le preguntaron 6 semanas antes de morir: Elvis, cuando empezaste querías ser rico, famoso y feliz. ¿Eres feliz? Dijo: no, vivo en un infierno de soledad, ¿no? Puedes tenerlo todo desde el punto de vista materialista o incluso relacional, pero
ese es el propósito de la vida, una vida cómoda, una vida con todo lo que este mundo puede ofrecerte. Creo que la pregunta de fondo, como digo, la de propósito es clave, ¿no? Yo no estoy seguro de que tener una vida cómoda o incluso la felicidad, que hay muchas formas de definirla, sea el propósito de la vida. Empezaría por cuestionar cuál es el propósito de la vida, porque eso lo define todo. Pero incluso hablando de pues, personas que no definen el bienestar pues, por lo material, ¿no? O sea, el amor lo define, el amor de amistad, de pareja, de hijos, de solidaridad, no es suficiente. Hace falta realmente ir un paso más allá y decir, Dios es lo que da sentido a todas mis relaciones y a mi forma de ver la vida. Sí, creo que es algo que estamos viendo mucho hoy en día, ¿no? Que parece que podemos conseguir todo lo que queríamos y que aún así no nos es suficiente, ¿no? Y hay cientos y cientos de citas de autores que nos dicen eso. De hecho, una cita literal de Jack Higgins, un novelista, que dice, ¿no? Cuando llegas a la cima te das cuenta de que ahí no hay nada. Y me parece un síntoma de nuestra época, el hecho de que parece que conseguir los objetivos que nos ponemos a primera vista no es suficiente. Curioso el auge también, ¿no? de libros de autoayuda, de 12 pasos para una vida feliz. Tienes, por ejemplo, el auge de pues, Jordan Peterson, con sus millones de copias, ¿no? De los 12 pasos en la vida, una vida con propósito, todo tipo de materiales que están saliendo y que están vendiendo muy bien, ¿no? La gente creo que está sintiendo un poco esa ansia, por decirlo de alguna forma, de qué pasa cuando ya lo tengo todo, pero me sigo sintiendo vacío. Los psicólogos nos están hablando mucho de esto, de gente llenando sus clínicas, teniéndolo todo, y sin embargo con un sentimiento de vacío. En última instancia, creo que volvemos a esta idea del propósito, ¿no? Y de definir también qué es la felicidad, porque los psicólogos nos hablan de que no, la felicidad no puede ser simplemente un sentimiento, ¿no? Tú le preguntas a alguien que está enamorado, ¿eres feliz? Y obviamente te va a decir, nunca he sido tan feliz, ¿no? Sabemos hoy que ocurren todo tipo de explosiones químicas en su cerebro, ¿no? Es un estado de desequilibrio químico casi, ¿no? No es un estado natural o que puedes sostener, ¿no? Y por eso se habla de que la felicidad es un estado y se modifica un poco el término de felicidad por gozo, por plenitud. ¿Qué es una vida plena? O sea, si pensamos en el ser humano de una forma un poco más integral, quizá esa sería la pregunta clave. ¿Estamos llenos de verdad? ¿Estamos plenos? Porque para eso tiene que haber toda una serie de factores que nos lleven a ese estado natural. Y es un estado que no excluye el sufrimiento, no excluye la tristeza, no excluye diferentes emociones, de todo el rango de emociones, el abanico que sabemos que existe, ¿no? Sino que es un estado que te da estabilidad. Donde no hay extremos, tanto de euforia como de depresión, ¿no? Sino que un poco es el modo en el que estás, ¿no? Que define tu existencia. Y para eso creo que la pregunta clave de quién soy, cuál es mi propósito y a dónde voy, ¿no? C.S. Lewis nos decía que el ser humano tiene que responder las preguntas como la de un barco, ¿no? Un barco tiene 3 preguntas, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cómo consigo no hundirme, ¿no? Y eso es un poco las preguntas que el ser humano tiene que responder para tener una vida plena o al menos estable. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo consigo vivir, ¿no? Y hacia dónde me dirijo, ¿no? Las preguntas de las que a menudo hablamos, ¿no? Origen, propósito, moralidad y destino. Si tú no tienes respondidas esas preguntas, vas a estar un poco a la deriva, ¿no? Va a ser difícil encontrar ese estado de felicidad o de plenitud, ¿no?
Y has mencionado justamente ahora, ¿no? Por ejemplo, palabras como deriva, y no estoy diciendo nada nuevo, pero mientras hablabas me venía a la mente una cita de Madonna. Alguien tan conocido, alguien tan exitosa, ¿verdad? Una persona totalmente exitosa que podríamos decir que la vida le iba bien, aunque quizá nos vuelve a apuntar esa pregunta de qué significa en última instancia que vaya bien. Ella decía, ¿no? Esto es una cita de una entrevista que le hizo la revista Vanity Fair en 1991. Dice así: siempre estoy luchando con el miedo. Consigo pasar un bache y me descubro como un ser humano especial, y luego llego a otro nivel y me veo mediocre y poco interesante. Y encuentro una manera de salir de eso una vez y otra vez. Mi impulso en la vida viene de este horrible miedo de ser mediocre. Y eso siempre me empuja y me empuja, porque aunque haya llegado a ser alguien, todavía tengo que probar ese alguien. Mi lucha jamás ha cesado y probablemente nunca lo hará. Es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo puedes conseguir tus objetivos, pero aún así llevar una mochila encima, ¿verdad? Como que estás llevando una carga enorme. Y creo que esa sería otra cosa que diría esta pregunta, otro elemento importante. Es verdad que estamos avanzando en muchos aspectos de la sociedad, y eso es algo que celebramos, desde luego que lo celebramos, pero a la vez parece que seguimos luchando con algunas cosas importantes. Es algo a lo que ya has mencionado, ¿verdad, Andy? Parece que por mucho que nuestra vida sea más cómoda, seguimos luchando con sentimientos de miedo, de culpa y de vergüenza. Y me da la impresión de que esas cosas no se van a solucionar simplemente con conseguir más cosas. Así que esa es otra de las preguntas. ¿Cómo podemos dejar atrás o cómo podemos soltar estas cargas del miedo, de la culpa, de la vergüenza? Habéis mencionado antes el saber la verdad, que puedes estar en una Matrix, pero ¿qué pasa si la idea de Dios es parte de esa Matrix? Que nos lo estamos inventando como para sentirnos mejor. ¿Esto entra un poco en esta pregunta? Bueno, eso es un ingrediente muy bueno que añades. Creo que mucha gente entiende así a Dios, que nos hemos inventado a Dios pues como Freud decía, ¿no? Un papá que está ahí para darme consuelo, que me ayuda a lidiar con muchas de estas cosas de las que está hablando Gerson, del perdón, de la vergüenza, del miedo. Alguien que está ahí para perdonarme, y obviamente tendría sentido proyectar a alguien así. Me parece muy curioso. Bueno, en primer lugar, Freud ha sido altamente criticado por esta idea de que Dios es una proyección psicológica, un padre, una figura de padre, por varias razones. Una, porque al argumento se le puede dar la vuelta y puedes proyectar también la idea de un no Dios, que es que no me mira, que me deja vivir como quiera, que es muy cómodo, ¿no? Pero en segundo lugar, porque en muchas religiones no existe esa figura de padre, Dios como padre. Tienes el budismo clásico, yo qué sé, el satanismo, ¿no? O sea, hay todo tipo de versiones de la religión donde no se proyecta esa versión de padre. Sin embargo, la idea de que Dios es ese padre cósmico, ese parte de la Matrix para ayudarnos a lidiar con estas preguntas existenciales, en última instancia se queda un poco en ideas bonitas que pueden que sean, pero no nos dicen nada en cuanto a la verdad. Y sobre todo no solucionan el problema de raíz. ¿Cómo lidio yo de una forma real con estos problemas reales de libertad, perdón, vergüenza, miedo y el vacío existencial? En última instancia, una mentira, o sea, yo puedo autoengañarme, pero al final la disonancia cognitiva que eso crea, que es lo que los psicólogos hablan, ¿no? ¿Cómo añado, cuando tengo una controversia interna, una lucha de ideas, cuando tengo que añadir una tercera idea para romper eso, ¿no? Para ser libre? Pero si solo nos autoengañamos y añadimos mentiras, vamos a acabar peor. La clave es saber si Dios existe de verdad.
Si me puede ofrecer de verdad perdón, que me cure, quitarme esa mochila, libertad de mis esclavitudes, de mis miedos, de todo lo que me esclaviza y de mis adicciones y de la vergüenza, ¿no? Yo no he encontrado en ningún otro sitio, aparte en la fe cristiana y en la persona de Jesús, alguien que existió de verdad, cuya existencia ha definido la mía y que me trae un mensaje que, si es verdad, y creo que es verdad, lidia mejor que nadie de una forma definitiva con todas estas cosas. Él nos habla de que el propósito de la vida es amar a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, creo que hay un sentimiento generalizado en la cultura de que el propósito de la vida debe estar en el amor. 39 de las 40 canciones de los 40 principales nos hablan del amor, desde una perspectiva u otra, o el desamor. En general, las películas, toda la cultura nos está diciendo la respuesta está en el amor. Sin embargo, ¿cómo justificamos eso desde un punto de vista naturalista o ateísta? Porque el amor no es más que un producto químico o una invención, ¿no?, dentro de nosotros. Pero la fe cristiana nos habla de que hemos sido creados para amar, por un Dios que es amor, que nos ha creado para ser amados por Él y amarle de vuelta a Él. Y eso define todo. Para mí la clave está en lo que hablaba, ir al propósito de la existencia. Y Jesús me apunta a ello de una forma que creo que satisface mejor que nada. Fíjate que estamos empezando a unir los puntos, ¿verdad? Al principio hablábamos de que, bueno, tienes que lidiar con la pregunta de cuál es la verdad o cómo es la realidad. Y luego hemos hablado también de esas necesidades, la necesidad que tenemos de responder a preguntas como ¿cómo me libro de mi culpa, de mi miedo, de mi vergüenza? Y también esa tercera pregunta del propósito, pero estamos viendo que están todas relacionadas. No puedes encontrar un propósito de la nada. No puedes lidiar con la culpa por arte de magia, sino que tienes que al final volver a cuál es la realidad. Y si la historia cristiana es verdad, es decir, si se corresponde con la realidad, vemos cómo responde a estos problemas. Vemos de que hay un Dios en la realidad. Por lo tanto, ya podemos empezar a hablar de propósito, como nos decía Sandy. No solo eso, sino un Dios que quiere tener algo que ver con nuestras vidas. No es un Dios ajeno, no es un Dios que juega al ajedrez o que pone una maquinaria en marcha y nos deja, sino que es un Dios que quiere estar involucrado en la realidad de la historia y en cada una de nuestras vidas, tener una relación. Por ejemplo, volviendo a este punto de la culpa, del miedo, de la vergüenza, lo que estamos viendo es que son cosas que no puedes simplemente esconder, no puedes barderlas bajo la alfombra. Eso es como, ¿sabéis cuando estás en la piscina, eres un niño e intentas jugar con un balón, con una pelota, intentas sumergirla, pero al final siempre sale, ¿verdad? Es un poco esa escena. Tú puedes intentar sumergir tu culpa, tu miedo, tu vergüenza, pero al final siempre sale. Y si no tienes cuidado te da en la cara, como el balón en la piscina, ¿verdad? Creo que si tenemos que lidiar con estas cosas necesitamos una acción de verdad, un amor de verdad, no simplemente palabras, como nos decía Sandy, sino alguien que entra en la historia, en la realidad y de verdad hace algo. Y es lo que vemos en la vida de Jesús. Quiero ya entrar directamente a ello. Cuando tú lees la Biblia, cuando lees los documentos históricos que nos hablan de Jesús, nos hablan de que Jesús murió para lidiar con esta vergüenza, con esta culpa, con este miedo. Son cosas que darían cada una para un podcast entero, pero creo que es importante decirlo. De hecho, en una ocasión Jesús está hablando. Podríamos buscar muchas ocasiones distintas, pero hay una que me llama mucho la atención y nos habla de lo que vino a hacer. Jesús se compara con un pastor que cuida a sus ovejas, ¿no? Él nos da esta comparación de unos líderes egoístas que solo piensan en sí mismos, y él se pone al otro lado de la comparación y dice, no, yo soy un pastor. Él dice, yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida por las ovejas. Nos habla de que Él murió en la cruz, en la realidad, porque había un precio que pagar. Porque esta culpa, este miedo, esta vergüenza, todo el rechazo que hemos causado a personas, al planeta, a Dios, a nosotros mismos, no podía desaparecer. Cuando estas cosas necesitan un pago y Jesús paga por nosotros, y por tanto ahí encontramos la solución a este problema que tenemos. Pero es más, y esto es lo que a mí más me alucina del cristianismo y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Jesús no se queda ahí. El cristianismo no es solamente lidiar con estas cargas, porque Él también dice esto. Justo antes de decir estas palabras del pastor, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por tanto, parece que Jesús no viene solamente a lidiar con nuestros problemas, sino que además viene a ofrecernos algo nuevo, algo que no teníamos, algo increíble, esta vida en abundancia. Por tanto, si alguien me viniera y me dijera: mira, Gerson, yo es que estoy bien como estoy, incluso si alguien me dice: es que a mí el tema de la verdad me da igual, que podríamos hablar, pero si alguien me dice eso, al final le tengo que preguntar: ¿y si te estás conformando con demasiado poco? ¿Y si hay algo más a tu alcance? Era San Agustín, ¿no?, que decía: nos conformamos con tan poco, ¿no? Somos como un niño jugando en un charco de barro que rechaza unas vacaciones en el océano porque no sabe lo que es el mar, ¿no? Que este es un argumento que luego C.S. Lewis, el escritor, lo desarrolló de esa forma, ¿no? Creo que hay un elemento también muy importante que, bueno, creo que lo que has dicho, Gerson, de qué es la vida, ¿no? ¿Qué es la vida con mayúscula? ¿Qué es una vida plena? ¿Quién puede ofrecernos eso? A mí me resulta muy atractivo lo que Jesús está haciendo, que es ofreciéndonos mucho más. Creo que ese sentimiento generalizado de hay algo más, lo encontramos sobre todo en sociedades afluyentes en Occidente, que sí, cada vez somos más ricos. Es cierto, la pobreza ha disminuido que a día de hoy ya más de un 20% y sigue avanzando. Hay mucho trabajo por recorrer, pero a muchos niveles hemos mejorado y sin embargo, aun cuando llegas a la cima, seguimos lidiando con el problema de raíz, ¿no? Hay una cita de unos psicólogos que siempre me choca cuando la leo, ¿no? Ellos hablan de que mucha gente se acerca a ellos teniéndolo todos y se acercan a ellos como último recurso. Dicen: aunque mucha gente pueda elegir ser feliz, no pueden obtenerlo. Incluso aunque busquen paz interior y gozo, lo buscan en lugares equivocados. Buscan la felicidad en el materialismo, pero no la encuentran. En la satisfacción sexual inmediata, pero solo encuentran placeres momentáneos y una amarga desilusión a largo plazo. Buscan realizarse a través de trepar puestos en la empresa o el gobierno o incluso en clase o la familia, pero permanecen insatisfechos. Hemos tenido empresarios millonarios en nuestras oficinas para decirnos que tienen casas enormes, hijos encantadores, una amante preciosa, una mujer que no sospecha nada y un puesto de trabajo seguro, y aún así quieren suicidarse. Tienen todo lo que este mundo puede ofrecerles excepto una cosa: paz interior y gozo. Vienen a nuestra oficina como la última opción que les queda, suplicándonos que les ayudemos a vencer la imperante necesidad de suicidarse. Es muy impactante, ¿no?, escuchar cosas así, ¿no? Tenemos la felicidad de fondo, el gozo, esa plenitud. Creo que nos evade, aunque lo tengamos todo. Entonces, en última instancia, al que me dice ¿por qué necesito a Dios?, la pregunta es, bueno, ¿cómo estás definiendo la felicidad? ¿Cómo estás definiendo la plenitud? Porque creo que seguimos sintiendo que falta algo profundo. Jesús viene a lidiar con esa infelicidad, con esa insatisfacción. Él dijo también: yo soy el pan de vida. El que de mí bebe, el que de mí come, nunca más volverá a tener sed ni hambre, ¿no? Esos conceptos tan cotidianos, tan básicos que un niño puede entender, pero hablando de una profundidad de nuestra existencia, de un vacío que va mucho más allá, ¿no?
Sí, la verdad es que esta pregunta da para mucho, es un tema que nos apasiona, ¿no? Y probablemente se nota, podríamos hablar horas, pero es importante que aterricemos esta conversación, ¿no? Que no se quede simplemente en las nubes. Hemos hablado en primer lugar de la importancia de descubrir la verdad, que no es suficiente con tomar decisiones por lo que te hace sentir bien. Tú podrías estar sintiéndote genial respecto a algo, pero ir en contra de la realidad, ¿no? Es importante buscar la verdad. Ahí es una pregunta de evidencia de muchos tipos, evidencia científica, evidencia histórica, incluso la historia personal de personas que quizá conoces a tu alrededor, la evidencia de la vida de Jesús. Todo esto tienes que estudiarlo, valorarlo y ver qué nos indica, hacia dónde apunta. En primer lugar, hemos hablado de eso, de la importancia de descubrir la verdad. Hemos hablado también de, por un lado, la necesidad que tenemos de propósito, de definir qué significa eso de bien, qué significa eso de vida. Por otro lado, hemos hablado de la necesidad de encontrar perdón, libertad, de librarnos de esas cargas. Y para algunas personas estas dos necesidades van juntas. Y hemos visto que ambas encuentran relación en Dios, en Jesús, que nos ofrece un propósito más grande, pero que además paga el precio para que podamos dejar atrás esta mochila, dejar atrás esas cargas. Déjame repetir esas palabras que veíamos, que nos dice Jesús. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes? Es muy curioso la palabra que utiliza Jesús en ese momento. Jesús no utiliza el griego bios, de donde sacamos biología, de la vida en el sentido más físico, temporal. Jesús utiliza una palabra griega muy especial y es la palabra zoe. Y zoe significa la vida más satisfecha, una vida en abundancia, una vida profunda. Es decir, que cuando Jesús dice yo he venido para que tengan vida, no está diciendo he venido para que vivan unos años más, como si se tratara de añadir unas horas al reloj. No. Está diciendo yo he venido para que viváis de verdad de la forma más satisfecha posible en vez de simplemente sobrevivir. Así que te invito a que investigues este Jesús que te dice yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pues muchas gracias, Gerson, por ese resumen y muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar aquí mismo muy pronto. ¿Tienes preguntas que te gustaría hacer en voz alta? Escríbenos, mándanos un audio, mándanos un correo a info@fundacionrz.es. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, Luis. Esto ha sido Preguntando en Voz Alta, un programa de Fundación RZ. Descubre más audios, vídeos y artículos en nuestra página web fundacionrz.es.